Línea y vamos a presentar, como decíamos, en estos momentos de salud y bienestar con los profesionales de la clínica Clever Salud. Saludamos al doctor Felipe Soto Calderón, que es médico cirujano y especialista en urología del adulto. Efectivamente, lo hemos invitado para conversar sobre una técnica quirúrgica que está revolucionando el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, el HOLEP, o enucleación prostática con láser de Olmio. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo, invasivo, altamente eficaz y con una recuperación mucho más rápida que las cirugías tradicionales. Al doctor Felipe Soto le vamos a preguntar cuánto está o cuándo está indicada, qué ventajas ofrece para los pacientes y cómo se realiza. Así que lo dejamos cordialmente invitados para que nos acompañe a descubrir cómo la tecnología médica mejora la calidad de vida de los hombres con problemas prostáticos. Saludamos ahora al doctor Felipe Soto. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien. Muchas gracias nuevamente por poder invitarme en la noche de hoy. Bueno, nosotros siempre lo decimos, doctor Felipe Soto, somos los agradecidos porque gracias a estos diálogos, gracias a esta entrevista, podemos entregar mucha, pero mucha información a los auditores, a la audiencia de la radio, a la audiencia de este programa. Así que, le tenemos varias preguntitas, doctor Felipe Soto, para ver si usted con sus conocimientos nos puede orientar respecto a qué es exactamente la cirugía HOLEP y en qué casos se indica. Ya, pues, mira, a modo de resumen y en relación a lo que conversamos previamente, lo importante un poquito es entender en el fondo el tema de a qué pacientes está indicada esta cirugía, primero que nada. Claro. Para eso tenemos que ir un poquito atrás y entender que después de los 40 años, todos los hombres empezamos a tener un proceso de cambio hormonal que deriva en el crecimiento de la próstata, el crecimiento benigno de la próstata. Esto le ocurre a todos los hombres después de los 40 años. El tema es que en cierto grupo de pacientes este crecimiento puede ser exagerado y también en cierto grupo de estos mismos pacientes esto puede derivar en síntomas molestos e incluso incapacitantes en relación a la micción o al hábito de orinar habitual de las personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estos síntomas ya afectan de forma considerable la calidad de vida, es que nosotros nos vemos en la necesidad de tratarlos, donde inicialmente el tratamiento más básico es el cambio de estilo de vida, después de eso optamos por un tratamiento escalonado, en el cual cuando esto ya no es suficiente, existe el tratamiento farmacológico, como bien lo hablamos la vez anterior, y cuando el tratamiento farmacológico ya no es en el fondo suficiente para poder lograr paliar estos síntomas, o a su vez existen complicaciones severas de este crecimiento prostático, como sangrado, infecciones urinarias severas recurrentes, daño, por ejemplo, los riñones producto de la obstrucción de la próstata, es cuando la cirugía está indicada. Ahora, como bien tú decías, y yéndonos directo a tus preguntas, actualmente, con las nuevas técnicas de cirugía, como son la cirugía endoscópica con láser Holmium, nosotros logramos en el fondo una cirugía mínimamente invasiva, sin en el fondo incisiones quirúrgicas. Aparte de eso, logramos en el fondo una cirugía mucho más, digámoslo así, mucho más segura, con menor sangrado dentro de la cirugía y también menor sangrado postoperatorio, por ende una recuperación mucho más rápida del paciente y a su vez una mejoría más significativa a largo plazo. Bueno, estamos escuchando la voz del doctor Felipe Soto, urólogo de la clínica Clever Salud, en este tema muy importante, el HOLEP, cirugía moderna, recuperación rápida. Doctor, una pregunta que a ver si se nos puede responder. Esto del HOLEP ¿está recomendado para próstata de todos los tamaños? Exactamente. Antiguamente en las cirugías clásicas se podían dividir como la cirugía de próstata abierta,
y la cirugía endoscópica clásica como se conocía antiguamente. ¿Cuál era el tema? Es que cuando las próstatas alcanzaban un tamaño significativamente muy elevado, muy grande, ya no se podía realizar la cirugía por vía endoscópica y por ende teníamos que optar a la cirugía abierta. Ahora, gracias a las nuevas técnicas como la cirugía endoscópica con láser, las ventajas que nos entregan esta técnica nos permiten en realidad operar a pacientes de cualquier tamaño prostático por vía endoscópica y de esa forma ya no tener que recurrir a la cirugía clásica abierta antigua que dejaba una cicatriz notoria, que además requería un tiempo de hospitalización mucho más largo y que habitualmente podía estar asociada también a mayor complicación. Es decir, doctor Felipe Soto, esto es un procedimiento, es una herramienta muy útil, pero aquí tenemos que hacer un punto, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser empleada por manos expertas, me imagino. Por supuesto, dentro de la formación de un urólogo, habitualmente este tipo de cirugía en sí es una cirugía nueva que por ende en el fondo requiere en realidad una capacitación y una formación incluso extra sobre las formaciones de urólogo habitual y por ende en el fondo tiene que ser solamente realizada por gente en realidad capacitada y que así hay que ha realizado una formación adecuada en este tipo de cirugía. Doctor, en relación a lo que usted estaba diciendo, que este procedimiento se usa en pacientes, usted lo dijo, que tienen tal vez sangrado urinario de origen Ujú. prostático, ¿cierto? Así Aquí es, así es. me preguntan sobre si se puede utilizar en infecciones urinarias a repetición. Exactamente. En general, como bien le estaba comentando, existen diversas indicaciones para pasar desde un tratamiento farmacológico a un tratamiento quirúrgico en relación a la cirugía prostática, o sea, en relación al crecimiento prostático benigno. Como bien le había dicho, una de esas indicaciones puede ser en el fondo que y existe una falla en tratamiento médico, o sea, que pacientes que, por ejemplo, por años han estado con tratamiento farmacológico y ya no ven el mismo resultado que previamente, pero también existen indicaciones directas en el fondo que hacen que el paciente directamente no se opte por el tratamiento farmacológico, sino por la cirugía. Dentro de esas indicaciones están los pacientes que presentan, por ejemplo, un sangrado de la vía urinaria o sea, como consecuencia de este crecimiento prostático. También existe la indicación en pacientes que presentan un deterioro de sus riñones producto de una patología obstructiva secundaria al crecimiento de la próstata y como bien tú me estabas comentando también, pacientes que presentan infecciones del tracto urinario recurrentes producto de este crecimiento prostático no se verían también beneficiados del tratamiento farmacológico y en ellos también está indicada la cirugía. Bueno, estamos conversando con el doctor Felipe Soto, urólogo de la clínica Clever Salud. Doctor, hay que decir que también la clínica ahí cuenta con médicos especialistas en urología, donde está usted, y dedicados a cuidar la salud urinaria y reproductiva de los adolescentes y adultos, tanto en hombres como en mujeres. Exactamente. Eso es muy importante también recalcarlo, que la urología también ustedes la utilizan y trabajan con mujeres también. Exactamente, habitualmente la gente solamente piensa, y esto es muy común, y qué bueno que lo hayan nombrado, a referirnos a la urología como algo netamente de los hombres, pero en realidad nuestra disciplina en el fondo se enfoca en el cuidado y en el tratamiento de patologías del tracto urinario superior e inferior, y por ende existen también otras patologías que no solamente afectan a los hombres, sino también a la mujer, como y me imagino que tocaremos en algún momento también patologías de la vía urinaria como los cálculos de la vía urinaria o también patologías malignas como el cáncer en el fondo renal o sea, el cáncer de riñón o el cáncer de vejiga. Ambas patologías, por ejemplo, que pueden afectar tanto al hombre como a la mujer y a su vez la incontinencia también que puede afectar a ambos géneros por igual. Bueno, decirle, doctor Felipe Soto, a la audiencia, ¿cómo es la primera visita de un paciente que podría estar dentro de la utilización de este procedimiento del HOLP? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se hace una historia clínica? ¿Se hace también una historia física completa? A ver si nos puede Eh, detallar eso.
Mira, exactamente. En general, es importante definir que dentro de las consultas urológicas también es importante la consulta preventiva. En general, todos los pacientes a partir de los 45 años de sexo masculino deberían tener una consulta al menos anual con su urólogo. Dentro de los primeros elementos que uno tiene que evaluar en la consulta son, en general, cómo están los hábitos miccionales del paciente, sobre todo en relación al crecimiento prostático benigno. En general, estos síntomas se van a dividir de acuerdo a sus características y de acuerdo a su intensidad, y en base a eso nosotros vamos a poder tener un panorama más o menos claro de si el paciente presenta efectivamente lo que es denominado como síntomas del tracto urinario inferior y la intensidad de estos. Habitualmente, cuando los pacientes presentan síntomas en general leves, se sugiere un cambio de los hábitos de vida, pero cuando los síntomas ya son moderados o severos, se necesita en el fondo no solamente esto, sino también un manejo más activo, ya sea farmacológico o quirúrgico, dependiendo de los casos en particular. Y en relación, doctor Felipe Soto, en relación a la preparación para la cirugía de este procedimiento, de esta cirugía de HoLEP. En relación a eso, en general, ¿qué es lo importante que hay que entender? Que una de las características fundamentales de esta cirugía es que en sí reduce mucho el sangrado intraoperatorio y posoperatorio. Por ende, en general, aparte de la preparación propia de cualquier paciente que es sometido a una cirugía, entrega la posibilidad de incluso poder intervenir a pacientes que previamente no habían podido ser intervenidos por sus enfermedades crónicas, por su riesgo de sangrado. Entonces, en relación principalmente a la preparación propiamente tal, no es en realidad una preparación tan específica. En general, los pacientes son evaluados por la unidad prequirúrgico, como toda cirugía, por el equipo de prequirúrgico, por la enfermera de prequirúrgico, y teniendo en el fondo las condiciones adecuadas, mínimas, se puede en el fondo optar por una cirugía segura y una cirugía que va a cambiar notoriamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Es decir, si hacemos un breve resumen de los beneficios, doctor Felipe Soto, ¿nos podría así destacar los más relevantes? Sí, por supuesto. En primer lugar, tenemos que, como bien te comentaba previamente, este tipo de cirugía entrega un mucho menor riesgo de sangrado, y eso a su vez nos permite dos enfoques fundamentales. El primero es que durante la cirugía en general va a ser una cirugía mucho más segura, una cirugía en el fondo mucho más efectiva por el bajo porcentaje de sangrado en comparación a las técnicas anteriores. Y en segundo lugar, en el posoperatorio también nos va a permitir un posoperatorio inmediato y tardío mucho más rápido, en el cual el paciente en general, y esa es la otra característica fundamental, va a estar hospitalizado por mucho menos tiempo. Habitualmente se considera que la cirugía de próstata benigna abierta tenía un posoperatorio, una hospitalización aproximada de, en promedio, unos 5 días. Posterior a esto, la cirugía endoscópica clásica redujo estos tiempos de en promedio unos 3 días, pero actualmente con la cirugía con láser endoscópica de próstata, en general el paciente se encuentra hospitalizado un solo día y al día siguiente se puede dar de alta sin ningún problema. Aparte de eso, tenemos también el tema de que en general, como te comentaba, esta cirugía nos permite en general lograr una gran cantidad de tiempo, mucho mayor que las cirugías previas, entre los cuales el paciente se va a presentar en buenas condiciones y libre de síntomas. Y a su vez también, como dato no menor, en general lo que se ha visto es que los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugías presentan también un menor porcentaje de disfunción eréctil asociada a la misma cirugía. Es decir, son buenas noticias para los varones, todo esto lo que nos está comentando el doctor Felipe Soto, urólogo de la clínica Clever Salud. Doctor, usted habló de tiempos. ¿Se podría calcular más o menos cuánto dura esta cirugía? Sí, por supuesto. En general, la cirugía dura aproximadamente entre 2 a 3 horas. Como le comentaba, la recuperación, como cualquier recuperación inmediata, un paciente postoperado de esta cirugía es en general de 1 hora posterior, y después de eso los pacientes son ingresados a la unidad en el fondo de hospitalización, donde en general se mantienen por un periodo habitual de un día, dándose de alta el día siguiente sin ningún problema. Doctor, ¿qué tipo de anestesia se utiliza?
En general, para este tipo de cirugías no es necesario la anestesia general, si bien eso lo va a tener que evaluar caso a caso el anestesista, pero en general se podría optar por una, que es lo más habitual, por una anestesia espinal o raquídea, que es una anestesia regional, que en el fondo permite que el paciente esté despierto durante la cirugía, pero con una total anestesia del tronco, lo cual en el fondo hace que la cirugía sea completamente indolora para el paciente. Aquí hay un auditor, Mario nos dice, doctor, ¿habría riesgo en esta cirugía? ¿Hay efectos secundarios? En general, todo tipo de cirugía obviamente tiene sus posibles complicaciones, pero a las cuales en realidad en cuanto a anestesia e intraoperatorio se reducen al mínimo. Como bien te comentaba, la gracia de esta técnica quirúrgica es que por medio de, en general, la tecnología con láser, se logra a la vez de una resección de la zona prostática obstructiva, también una coagulación simultánea y a su vez un menor, en el fondo, una menor transmisión de esta energía a los órganos vecinos. Por lo tanto, con esta cirugía en general logramos reducir la posibilidad de complicaciones, de sangrado en general, al mínimo debido a las características que entregan el láser en este tipo de cirugía. Otra consulta para el doctor Felipe Soto. Dice un auditor, si una persona tiene obstrucción de la vejiga, ¿esta cirugía sirve? Por supuesto que sí. Otra de las indicaciones también de la cirugía de próstata es cuando los síntomas alcanzan en general un nivel ya máximo o grave, los pacientes pueden caer en una retención aguda de orina, en la cual en general los síntomas obstructivos son tan severos que el paciente ya no puede orinar por su cuenta y requiere de la instalación de una sonda vesical. Para lograr que estos pacientes nuevamente puedan volver a orinar con naturalidad es que está indicada este tipo de cirugías. ¿Se podría ver dañada la vejiga? Cuando los pacientes, y eso es lo que en general nosotros siempre tratamos de que ellos puedan entender y encarecidamente se los decimos, cuando esta patología avanza sin control durante años, no solamente se genera un daño producto de la próstata o una sintomatología molesta, sino que también se genera un daño en la vejiga, daño que si esto ocurre o se mantiene durante años puede incluso llegar a ser irreversible. Es por eso que es importante que los pacientes en general tengan sus controles preventivos con su urólogo, que en caso de tener síntomas severos consulten para no tener que llegar a esta situación. Hay una pregunta que se repite, doctor Felipe Soto, es, bueno, todos los varones tienen esa preocupación respecto a si esta cirugía, este procedimiento, puede determinar un posible cáncer de próstata. No, que es importante entender, y de la misma forma que conversamos la vez anterior, es que en general el crecimiento prostático benigno es una patología que corre por carriles paralelos al riesgo de cáncer de próstata. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En sí, el tener la próstata de un tamaño mayor a lo habitual no agrega ni resta riesgos de tener un cáncer de próstata. Y es importante también, por otra razón, que los pacientes consulten con su urólogo para evaluar en el fondo, en paralelo, no solamente los síntomas y la posibilidad de tener una patología de la próstata benigna como el crecimiento prostático, sino también para evaluar por otro lado y en paralelo los riesgos de estos pacientes que puedan tener un cáncer de próstata. Las cirugías de la próstata no aumentan el riesgo de cáncer de próstata, pero sí son un factor que hay que tener en consideración antes de realizar cualquier tipo de intervención, porque el cáncer de próstata es una patología que también puede estar presente, también puede estar en paralelo y tiene otros tratamientos. Doctor, me consultan también si qué tipo de exámenes usted solicita para este procedimiento y también exámenes para la próstata. En general, y no tanto específico al crecimiento prostático benigno, sino en el control en el fondo de todo paciente urológico. Estos tienen que tener un control o un estudio con el antígeno prostático, como bien lo conversamos la vez anterior. Tienen que haber estudio con exámenes de orina que nos descarten y en el caso de que hubieran nos permitan tratar infecciones urinarias asociadas, y más específicamente para el estudio en el fondo de la próstata es importante también una ecografía pelviana masculina para evaluar el estado de la vejiga y también las características de la próstata del paciente.
¿Se podría utilizar la ecografía, me dicen aquí, tomografía computarizada? Sí, es exactamente lo que acabo de comentar. En general, como parte del estudio más específico del crecimiento prostático benigno, nosotros pedimos la denominada ecografía pelviana masculina o también llamada vesicoprostática, la cual nos evalúa en general la capacidad del vaciado y llene vesical del paciente y a su vez nos evalúa las características de la próstata, ya sea también, como lo estábamos hablando, el tamaño de esta. ¿Y existen otro tipo de estudios o exámenes, por ejemplo, para evaluar el volumen? Me preguntan aquí, la velocidad y la fuerza del chorro de la orina. En general existe otro examen denominado la uroflujometría, que nosotros también la ocupamos en el estudio de estos pacientes, que nos permite de esta forma poder evaluar también no solo de una manera en el fondo física el volumen de la próstata, sino también de una manera dinámica las características del flujo urinario del paciente, ya sea la fuerza del chorro miccional, la curva, las características de este chorro y también en conjunto con la ecografía la capacidad o en sí la cantidad de volumen evacuado del paciente. Conversamos con el doctor Felipe Soto, urólogo de la clínica Clever Salud, en esta ocasión. Doctor, sin lugar a dudas, la clínica Clever Salud tiene una tecnología realmente muy avanzada para este tipo de procedimientos. Por eso que es necesario que la audiencia sepa y consulte, sobre todo en este tipo de cirugías que tal vez para algunos es algo novedoso. Exactamente. En general en la clínica nosotros contamos con el equipo más moderno de la región en cuanto a la resolución por vía endoscópica y por láser de las patologías tanto litiásicas como prostáticas como lo hemos estado conversando. La tecnología que nosotros desarrollamos y contamos en la clínica nos permite poder entregar una cirugía de calidad, una cirugía segura y una cirugía que entrega cambios significativos en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y por eso les invitamos a que si ustedes tienen alguna duda o requieren de un control o requieren de alguna consulta, no duden en pedir una hora y venir a ver al equipo de urología de nuestra clínica. Claro, y especialmente, doctor Felipe Soto, los varones mayores que tal vez podrían necesitar esta cirugía y especialmente decir a aquellos que temen una intervención quirúrgica. Exactamente, o sea, ¿qué es lo importante que entiendan en general? Es que hoy en día con la tecnología que existe, los riesgos se reducen al mínimo y por ende, en el fondo, es importante que los pacientes en general bajen su carga ansiosa, pierdan el miedo a consultar con su urólogo y pierdan el miedo a las cirugías, ya que por medio de esto logramos nosotros grandes cambios en la calidad de vida de nuestros pacientes. Efectivamente, eso es lo que pretendemos, doctor Felipe Soto, con esta conversación, para que la gente entienda, se eduque y obviamente se acerque oportunamente para mayor información ahí a las dependencias de este moderno edificio que tiene la clínica Clever ahí en la calle Cáceres 630. También pueden agendar sus horas a través de cleversalud.cl, que es un buen portal, y también del teléfono 640-10600, también a través del número del WhatsApp más 569-6266-8935, y ahí harta información también en Clever Salud a través de las redes sociales. Doctor, aquí un amigo que también es periodista le envía un saludo porque se atendió con usted. Lo vi antes de mi viaje a Barcelona, salúdelo de mi parte, Alexis Apablaza. Dice, por si no se acuerda, lo consulté para pedirle una segunda opinión de un médico que decía que me debía operar. ¿Qué le parece? Sí, me acuerdo perfectamente bien. Muy contento con el saludo y espero en general que también esta instancia le haya servido a muchos más pacientes para poder en el fondo, como bien estábamos conversando, perder el miedo a la consulta, perder el miedo a la cirugía y entender un poco mejor en qué contextos un paciente tiene que ser referido al urólogo, en qué contextos un paciente requiere de tratamiento farmacológico y en cuáles requiere de cirugía. Doctor, otra pregunta que se repite, ¿a qué edad más o menos o está sugerida este procedimiento, esta intervención quirúrgica del HoLEP? Mira, en general, y esto es qué bueno que tocaste este tema, en sí
No es tanto el tema de la edad que nos va a variar qué pacientes deberían operarse y quiénes no, sino principalmente, y como lo hemos conversado a lo largo de toda esta entrevista, las características de cada uno de los pacientes y cómo han evolucionado con respecto a esta enfermedad. Si bien es una enfermedad del adulto, del adulto mayor, y por ende existen muy pocas posibilidades que pacientes jóvenes presenten este tipo de enfermedad, la edad de cirugía no va a ser tan importante como los síntomas, los resultados que han tenido con el tratamiento los pacientes, los cuales nos van a decir quiénes van a ser los candidatos a la cirugía y quiénes no. Claro, y doctor, como lo decíamos en algún momento de esta conversación, que este procedimiento del HoLEP es una herramienta muy útil, pero, y yo voy a recalcar esto, doctor, pero siempre teniendo en cuenta que debe ser empleada por manos expertas y calificadas y sobre todo también con harto conocimiento y experiencia acreditada. Por supuesto. En general, y como bien ya tú lo comentaste, son cirugías en general muy específicas que tienen que ser realizadas con personal capacitado. Y de nuevo recalcar que en la clínica nosotros contamos con todo el equipo de urología que se encuentra y con las mejores capacitaciones posibles, y por ende lo invitamos nuevamente a no tener aprensión en venir y solicitar una evaluación por el equipo de urología de la clínica. El servicio de urología de la clínica Clever Salud, ¿en qué piso se encuentra? Se encuentra en el 8º piso. Ahí nos pueden encontrar en todo el servicio de urología, a mí y a mis colegas, y con gusto los atenderemos sin ningún problema. Claro, y repetimos, cleversalud.cl, ese es el sitio donde puede agendar hora, consultar acerca de este moderno servicio de urología, y también el teléfono 640-10600. Bueno, doctor Felipe Soto, ha sido un agrado conversar con usted, siempre aprendemos mucho de todos sus conocimientos, así que le reiteramos nuestro más cordial agradecimiento a nombre de toda la audiencia. No, muchas gracias a ti. Para mí siempre es un agrado venir aquí y poder conversar con ustedes. Bueno, será hasta otra oportunidad con otro tema tan interesante como este. Ya, con gusto. Un saludo también a toda la audiencia y espero se encuentren bien. Muy bien, gracias doctor Felipe Soto, un abrazo, que descanse, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué interesante, siempre lo decimos, gracias a los profesionales de la clínica Clever Salud, tenemos esta oportunidad de aprender. Eso es, la educación es fundamental, así que gracias a la clínica Clever y a todos sus profesionales por esto.